Jean Paul, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Un placer. Buenas tardes. Lo primero que quería preguntarle es si es verdad esta información que hemos recibido de que usted trató de reunirse el día de hoy con la presidenta Dina Boluarte, pero que no lo recibió. No, no es el día de hoy. Creo que lo primero que hemos hecho es emitir un pronunciamiento que nos permita canalizar una salida a esta crisis. Acabo de estar en el aeropuerto. Hay 100 Sí. turistas, 100 personas que deben de viajar que están varadas allí. Hemos tratado de resolverles por lo menos los insumos necesarios para que digamos, se pueda estar a la expectativa de que se restituyan los vuelos aéreos, entre otros. Mientras tanto, lo que hemos hecho es conversar con las organizaciones sociales. Hemos invocado y pedido a que estén ministros de Estado en las regiones donde hay bastante convulsión social, como son Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Huancavelica, La Libertad, entre otros. Y a partir de ello, poder generar ese diálogo a nivel nacional, que se escuchen también a las organizaciones de las regiones y se acelere el proceso del adelanto de elecciones. ¿Pero han logrado conversar con la señora Dina Boluarte, con algún ministro a estas alturas? Sí, hemos logrado conversar con el ministro de Defensa, el señor Otárola. Él estaba a punto de llegar a Cusco, pero lamentablemente como el aeropuerto está cerrado, no van a poder aterrizar el día de hoy, sino ya el día de mañana. ¿Y cómo ha sido la respuesta del gobierno, tanto a este diálogo como a, digamos, las propuestas de la Asamblea de Gobiernos Regionales y específicamente la Asamblea del Gobierno Regional del Cusco, que ha sido también recibida por distintas instituciones? Al menos lo que me ha manifestado es que se adscriben por completo al documento que nosotros hemos presentado, que obviamente tiene que haber este mensaje del adelanto de elecciones y este gesto que en gran medida también está en manos de nuestro Congreso de la República, para que ya, en vez de estar en otros debates que no son pertinentes el día de hoy, sino más bien que puedan ingresar ya al debate serio del adelanto de elecciones, de adelantar sus legislaturas, sus plazos, para dar una salida constitucional y legal al problema. Lo otro es que vamos a entrar a este paso, si demoramos más, a un estado de anarquía con mayor violencia, y eso es lo que no queremos. Y por otro lado también esta convocatoria y esta reunión ampliada que nos parece fundamental para hacer reformas políticas y renovar la clase política, renovar los procesos de elecciones que nos ayuden a elegir mejor y no tener esta inestabilidad que hemos vivido en los últimos 5 años. Conversé hace un momento con la ministra Albina Ruiz y me dijo que la reunión pactada entre el Consejo de Gobernadores Regionales, la Asamblea de Gobernadores Regionales y el Gobierno Central iba a ocurrir en 6 días. ¿Eso es información exacta? ¿Qué plazos están manejando para encontrarse con el gobierno? Bueno, de inicio habíamos pedido para el 19 de diciembre, Sí. pero lamentable, porque esto estaba planificado, porque hay que hacer un esquema de transferencia también entre gobierno nacional, gobiernos regionales salientes y los gobiernos regionales entrantes. Entonces eso era una agenda claramente establecida ya, pero ahora la situación amerita una respuesta inmediata, que se convoque al acuerdo nacional de manera inmediata y que se pueda salir con un mensaje mucho más institucionalizado, mucho más mostrando la unidad en el país de distintas centrales de trabajadores, de representaciones del sector agrario, del sector de transportistas, de las MIPES, así que como de otras instancias, no solamente los gobiernos regionales, sino también los gobiernos locales, las empresas privadas y representaciones de las fuerzas políticas del Parlamento, del Congreso. Obviamente las agendas son pues cada vez un poquito están creciendo y se están maximalizando. Primero era adelanto de elecciones, que en eso creo que ya estamos en pleno consenso todos, resolvamos ese problema. Por otro lado están pidiendo renuncia a la presidenta, cierre del Congreso, más allá se pide
asamblea constituyente y entre otras cosas. Antes de que esto siga creciendo, mejor vayamos a dar una atención y una respuesta inmediata al problema. De acuerdo. ¿Diría usted que en este momento en Cusco las cosas están tranquilas o que tienden a la violencia a escalar más en estas últimas horas? Bueno, Patricia, es una movilización de todo sentido que está siendo controlada. Ha habido también un compromiso en una primera reunión con los manifestantes, con las organizaciones sociales. Ha habido una reunión, hemos convocado a la Defensoría del Pueblo, está presente los generales tanto de la policía como del ejército, y en ese diálogo, obviamente, ellos van a seguir con sus protestas, se han comprometido a que sea pacífico. Lamentablemente, hay una autoconvocatoria de las bases que en algunos casos son incontrolables y en otros también hay algunos infiltrados, quizás, que esos conatos y estos temas, actos de vandalismo muy focalizados, se tengan que controlar, pero evitando pues el derramamiento de sangre. También nos aunamos a lo que ha señalado nuestro gobernador de Apurímac, que es ahí donde hay más muertos en nuestro país. Está sufriendo el sur, está sufriendo esa región, y están pidiendo que se deje de utilizar armas letales, de ¿no? Fuego, Que se pueda contener de otra manera, así como llamamos la atención también a esta ciudadanía que está en estos conatos, a que puedan ser más responsables en su movilización. ¿Usted diría que parte de la salida de la crisis pasa por la salida, valga la redundancia, del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y el nombramiento de una figura con peso político específico y convocante como presidente del Consejo de Ministros? Discúlpame, ¿puedes repetirme, por favor? Si usted cree que parte de la salida de la crisis que atraviesa nuestro país involucra que deje de ser presidente del Consejo de Ministros el señor Pedro Angulo y asuma una figura convocante y con peso político específico. Seguro que en algún momento hay que discernir esas posibilidades, pero en este momento lo que necesitamos son gestos, más que nombres de personas o cambios. En este momento el gesto fundamental está en el Congreso, el gesto fundamental está en la presidenta Dina Boluarte, de que en el ejercicio de su investidura vaya y se pare en la puerta del Congreso y prácticamente exhorte al Congreso de la República de una vez por todas a debatir el proyecto de ley de adelanto de elecciones y que se apruebe en esta legislatura ese adelanto de elecciones. Y ese creo que va a ser el principal mensaje al país. Sí, acortando plazos, es decir, que se hagan las elecciones este año para que el próximo año asuma el nuevo presidente, no hasta el 2024. Acortando los plazos que constitucionalmente puedan ser definidos, o sea, lo más corto posible que la Constitución y las reglas de juego así lo permiten. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Jean-Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, muchas gracias por su participación en Al Vuelo, y efectivamente, como lo han venido diciendo muchos de nuestros entrevistados, la Asamblea de Gobernadores Regionales del Cusco tendrán un papel muy activo, seguramente decisivo, en lo que ocurre en nuestro país en las próximas horas. Un gran saludo hasta el Cusco.